Entre 1770 y 1800, Europa se acostó absolutista y neoclásica, y se levantó demócrata y romántica. Gracias a la Revolución Industrial Inglesa, desde 1760 a 1840, que desarrolla una clase burguesa y sienta las bases del liberalismo, gracias a la Revolución Francesa, que proclamó los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. Gracias igualmente a la Revolución Americana con su Declaración de Independencia, que hace de los derechos del hombre su centro y establece la república como forma de gobierno y el pueblo como fuente exclusiva del poder. Gracias a todos estos hechos, la libertad reemplaza a la tiranía, el poder absoluto se ve limpiado y la democracia se erige en ideal de gobierno. Para los neoclasicistas, la belleza depende, en forma subjetiva, de los objetos: unidad, variedad, regularidad, orden, proporción, etc., más que de las sensaciones que producen estos en quienes los contemplan. La belleza, en consecuencia, ha de proporcionar un estado de placer sereno, fruto del orden y la proporción, como ocurre en el arte griego. Pero también se tuvo en cuenta en el siglo XVIII, junto a lo bello, lo sublime, que desde la antigüedad tenía que ver con la emoción. Dice el griego Longinos: lo sublime es lo que nos emociona por su magnitud y energía, superior a las facultades humanas. La naturaleza, el cosmos, la grandeza y profundidad de pensamiento. Junto a la belleza clásica y serena, los neoclásicos también disfrutaron, pues, de la sublimidad, de las emociones fuertes en el arte, de la naturaleza majestuosa y sublime, de los motivos fúnebres, macabros o sobrenaturales. Kant lo reflejó muy bien, diciendo lo siguiente: el aspecto de una cadena de montañas cuyos picos nevados se pierden entre las nubes, la descripción de una tormenta, o lo que hace Milton del reino infernal, nos produce un placer mezclado con terror. El espectáculo de los prados poblados de flores y los valles surcados por arroyuelos, y donde pasen los rebaños, nos producen también un sentimiento agradable, pero plenamente gozoso y amable. La noche sublime, el día es bello. Los que poseen el sentimiento de lo sublime están inclinados hacia los sentimientos elevados de la amistad, la eternidad, el desprecio, el mundo, el silencio de la noche de verano tachando por la temblorosa luz de las estrellas, y la solitaria luna en el oriente. Lo sublime emociona, lo bello encanta, lo sublime terrible, cuando se produce fuera de lo natural, se convierte en algo fantástico. El romanticismo arranca de que el sujeto de la Ilustración reivindica frente al hombre que el cartesianismo deja al menos del ser supremo. La autonomía del sujeto como primer logro del pensamiento ilustrado es fundamental para la concepción que el hombre romántico tiene de sí mismo y en relación a la naturaleza. Diderot y Rousseau rehabilitan la sensibilidad, la pasión y el amor por la naturaleza. No obstante, mientras el pensador ilustrado puede descubrir el valor de la sensibilidad, no hace de ella el centro de la existencia humana, mientras el romántico concibe para sí y en sí mismo un alma que experimenta intensamente el amor por la naturaleza, que se consume en sus emociones y en sus dolores,
y que en el fondo siempre se busca a sí misma en todo lo que hace. El movimiento romántico. Este movimiento literario, que comenzó a mitad del siglo XIX, se originó en Alemania e Inglaterra. Tras la muerte de Fernando VII en el año 1833. Los liberales que estaban exiliados regresaron con ideas románticas que triunfarían en España. Contra el nacionalismo francés del siglo anterior, que sometía al arte a reglas rígidas, el escritor romántico reacciona expresando sus sentimientos. Algunas de sus características son la rebelión del individuo, contra cualquier norma que le impida expresar sus propios sentimientos. También está la absoluta libertad, en política, moral y arte. También mantiene una actitud idealista, que no corresponde a la realidad que nos rodea y los lleva a la rebeldía contra la patria, la sociedad e incluso contra Dios. De ahí, como consecuencia del enfrentamiento entre su espíritu idealista y la cruda realidad, se produce la desesperación y el desengaño. El romanticismo nace como una reacción contra el racionalismo y la ilustración en el siglo XVIII. Se originó en Alemania y le da importancia al sentimiento moderno. Sus inicios se basan en el estudio del ser humano, contrarrestando los pensamientos de la ilustración. Se basó en el pensamiento cartesiano, donde todo fue llevado por los pensamientos. Es difícil definir qué es el romanticismo. Lo que sí sabemos es que su carácter revolucionario es incuestionable. Este surgió como una ruptura de una tradición, de un orden anterior, de unos valores jerárquicos, sociales y culturales, que estos representaban la libertad auténtica. Se proyectan en todas las artes y representan el modernismo. Existen dos tipos de romanticismo, el tradicional y el liberal. Ambos expresan el rechazo hacia las sociedades materialistas y a la búsqueda de un mundo ideal. Esto mediante las actitudes tradicionales o más bien de las actitudes revolucionarias. El romanticismo tradicional manifiesta la inconformidad de aquellos que desean volver a los valores religiosos,
patrióticos, aristocráticos y tradicionales del antiguo régimen, como la patria, la monarquía, la religión y la familia. Algunos autores destacados de esa corriente son Novalis de Alemania, Maxwell de Inglaterra y Gustavo Adolfo Bécquer de España. El romanticismo liberal defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad que fueron proclamados en la Revolución Francesa. Estos se consideraban que habían sido traicionados, pero también exaltaban el progreso de los derechos humanos y del liberalismo. También aspiraban a una limitación del poder de los estados. Destacan autores como Victor Hugo y Alejandro Dumas en Francia, Lord Byron en Inglaterra y Espronceda y Larra en España. Mariano José de Larra se destaca por sus artículos periodísticos, costumbrísticos, literarios y políticos, también algunos con un cuadro de costumbres fuertemente satírico. Su obra drama Las Mesías. José de Espronceda escribió numerosos poemas en los cuales narra personajes rebeldes o marginales, canciones de piratas, el mendigo y el verdugo. Sus obras más ambiciosas fueron El estudiante de Salamanca y El diablo mundo. Gustavo Adolfo Bécquer escribió obras en prosas y sus obras más destacadas fueron Leyendas, Cartas de Temiceldas, pero la obra que lo llevó a la fama es conocida como Rimas y es un conjunto de 79 poemas cortos que narran sobre el amor, el desamor y la angustia vital. El romanticismo se constituyó como un movimiento destinado a la transformación del pensamiento de Occidente. El romanticismo surgió en Alemania a finales del siglo XVIII como una crítica al pensamiento ilustrado. Durante el siglo XVIII triunfó la razón en el ámbito artístico, en el ámbito político y en el ámbito filosófico. Sin embargo, en el último tercio de este siglo empezaron a irrumpir un estallido de la subjetividad y las personas empezaron a darle mayor importancia a sus emociones, a la introspección y al talento espontáneo.
Eso se reflejaba en las diferentes disciplinas artísticas, como la literatura, la pintura, la escultura y la música. En contraste con los ilustrados, los románticos no se interesaron en el desarrollo de la ciencia, sino que los artistas románticos propusieron que la obra de artes no era una expresión de la subjetividad y por lo tanto un reflejo de la actitud era del artista frente a la vida. El espíritu romántico. El estilo vital de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués y preconizaba el amor libre y el liberalismo de la política. Aunque hubo también un romanticismo reaccionario representado por Chateaubriand, que preconizaba la vuelta de los valores cristianos de la Edad Media. El idealismo extremo y exagerado que buscaba en todo el romanticismo encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista, lo que causaba con mayor frecuencia que el joven romántico fuera por la opción de acabar con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos, por esto mismo mencionado antes, entre el choque miserable y materialista, la mayoría de las muertes que se causaron fueron jóvenes. Los románticos amaban la naturaleza aún más que la civilización, o más que la civilización, como símbolo de todo verdadero y genuino. Surge como defensa el sentimiento y la imaginación frente de la razón. Este era el tema principal del romanticismo. La poesía usa como fuente de inspiraciones, leyendas y tradiciones populares que se caracterizaban por la apertura a la libre expresión y sentimientos y manifestación de amor hacia la naturaleza. El ideal político de esa época fue el liberalismo, que se caracterizaba por el rechazo del autoritarismo de las instituciones absolutas. Fueron Johann Wolfgang Goethe. Este nació el 28 de agosto de 1749 y murió el 22 de marzo de 1832. Fue un poeta novelista, dramaturgo y científico germánico, contribuyente fundamental del romanticismo, al cual lo influyó increíblemente. Johann Christoph Friedrich, desde 1802, se pasó a von Schiller, nació en 1759 y murió el 9 de mayo de 1805. Fue un poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán. A él se le consideraba, junto con Goethe, el dramaturgo más importante de Alemania, así como una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Lord Byron, George Gordon Byron, sexto barón de Byron, nació en Londres el 22 de enero de 1788, en Grecia, y murió el 19 de abril de 1824. Fue un poeta inglés, considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del romanticismo. Se involucró en las revoluciones en Italia y en Grecia. Walter Scott, primer baronet, Edimburgo, el 15 de agosto de 1761 fue el día en que nació, y murió en Escocia el 21 de septiembre de 1832. Fue un político y escritor del romanticismo británico, especializado en las novelas históricas de género, que creó tal como lo conocemos hoy en día. Además, era poeta y editor escocés. Franz Schubert comenzó en Alemania, partiendo de Beethoven y siguiendo por Weber en 1786 y Felix Mendelssohn. Es un estilo musical
imaginativo y novelesco. Se caracteriza por darle más importancia al contenido expresivo que al formal. Reaparece y se desarrolla en la sinfonía, sobre todo en el aspecto estético y general. El romanticismo es una revancha de lo irracional, el predominio de los sentimientos sobre la razón, del movimiento sobre el equilibrio y del individuo sobre la sociedad. Este movimiento afectó a todas las artes y se desarrolló sobre todo en Francia y Alemania. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción. El romanticismo se piensa que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana, que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que lo rodea y en el que despoja todos sus sentimientos. El estilo romántico es el que se desarrolla la música de programa y el cromatismo de una forma predominante se da a lo largo de todo el siglo XIX, aunque a principios del siglo XX se entra en el impresionismo. Técnicas literarias. Los románticos toman como modelos los apartados de los clásicos, que eran la literatura medieval, el romancero, la Biblia y el pasado histórico. Entre las técnicas literarias está la poesía. Se revaloriza el romance, surgen nuevas estrofas, y los poetas combinan versos a sus gustos y estrofas. También tenemos el teatro. En este se mezcla la prosa con el verso, lo trágico y lo cómico, y desaparece la obra de teatro. Pero desaparecen las que tenían todo afán didáctico o moralizador. La naturaleza. El romántico siempre considera el paisaje como un elemento muy importante en su obra. Este prefiere una naturaleza que conecte con los sentimientos tumultuosos y por eso busca diversos tipos de paisajes, como por ejemplo noches tormentosas,
mares tempestuosos, ambientes nocturnos, o ruinas de castillos. La naturaleza participa en los propios sentimientos del poeta y se convierte en una compañera con la que se comunica. La libertad. La exaltación de cualquier ley humana es un tema frecuente. El romántico siente una fuerte admiración por todo ser que está afuera de la ley. Como por ejemplo los piratas, bandoleros, y vagabundos. A estos se les considera como verdaderos símbolos de libertad. Es difícil definir qué sea el romanticismo. Su carácter revolucionario es incuestionable. Supone una ruptura con una tradición, con un orden anterior y con una jerarquía de valores culturales y sociales. En nombre de una libertad auténtica, se proyecta en todas las artes y constituye la esencia de la modernidad. Aunque la humanidad del movimiento romántico reside de una manera de sentir y de concebir al hombre, la naturaleza y la vida, cada país produce un movimiento romántico particular, distinto. Incluso cada romanticismo nacional desarrolla distintas tendencias. En Francia o en España se suelen distinguir un romanticismo de apariencia católica y nacional, de otro más liberal y materialista. En Alemania e Inglaterra se diferencia un primer romanticismo de un segundo movimiento, más maduro y menos teórico. El romanticismo significa un cambio de gusto de la época y de la teoría estética de la creación. Lo moderno frente a lo neoclásico, simbolizado en lo francés y en la imitación de los modelos antiguos. Lessing ataca el teatro francés clasicista, propone imitar a Shakespeare y crear un drama nacional. Herder defiende la existencia de un espíritu nacional ligado al idioma cuyo desarrollo es la historia de cada país. La manifestación de ese espíritu en las creaciones del pueblo y en los grandes poetas, sobre todo en la Edad Media cristiana. Afirma el nacionalismo y el populismo de Schiller practicaría en su teatro. En Inglaterra, revive el interés de la mitología y tradiciones medievales, escandinavas o celtas, y cultiva un nuevo sentimiento ante la naturaleza. Goethe
en Werther dibuja el mal del siglo y en su Fausto busca un sueño imposible de inmortalidad.